En el fondo, hacer ciencia y hacer física es darle hostias a cosas y ver qué sale bien. O sea, ¿sabes que puede haber una persona que tiene más de 4 millones de seguidores hablando de física? Mira, don José Luis. ¿Qué es eso? Todo esto era como, esto es magia. Si quieres entender la mecánica cuántica, no entiendes la mecánica cuántica. A nuestro cerebro le cuesta procesar este tipo de cosas, que de repente hay objetos que pueden tener su posición indefinida. Cosas muy, muy diferentes que ves en la realidad, todas están hechas de las mismas cosas. Casi nada. Con la bomba atómica, el proyecto Manhattan. Tercer proyecto más caro de toda la historia. ¿Quién es el Messi de la física? Hostia, qué buena esta pregunta. La energía oscura es muy real. Yo creo que es el mayor problema de toda la física. Lo que te das cuenta es que el universo forma parte como una especie de red, que se extiende por todas partes y que no vemos que acabe en ninguna parte. Puede que el universo sea infinito, no acabe. Lo que ves es el 5% de toda la energía del universo, de la densidad de energía del universo. 5%. Es una cosa que Einstein no quería aceptar, ¿no? Y al final el tío lo tuvo que aceptar, ¿no? Porque bueno, las observaciones eran evidentes. Está guapo, es muy impresionante. Es muy impresionante. Bueno, pues estamos en un nuevo podcast de Boom y hoy, tío, tenemos una persona. Nos va a explotar la cabeza porque no tenemos ni idea de lo que nos va a enseñar. ¿Es algo tan grande? O sea, ¿sabes que puede haber una persona que tiene más de 4 millones de seguidores hablando de física, divulgando sobre la comunidad científica tan brutal? Además, que era tu asignatura favorita. Yo creo que suspendía todo lo de los vectores. Fíjate que era tan tío, básico que vectores, para el invitado era eso una tontería, pero es que suspendía todo. Y siendo de ciencia, ¿eh? Bienvenido. Bienvenido don José Luis. Pues un placer estar aquí. O sea, ¿José Luis o Quantum Fracture? ¿Cómo lo presentamos? Pues hay un poco de todo. José, ¿A qué respondes? José Luis, José Lu Crespo. O sea, por mi apellido Quantum también ha pasado. Pepe Lu ha sucedido. No me gusta. No, Chelu. Pero Chelu. Jorge Luis. Ese ha sucedido también. Joder, Hostia, que... Como queráis. Crespo me suele llamar. Pues la Crespo, peña, tío, sí, que... sí. Mi admiración primero va por estar aquí. Es un honor tener una capacidad de encontrar una persona como tú que divulgue lo que haces, que explote la cabeza explicando algo tan sumamente difícil, tan fácil como lo hace y que en Quantum Fracture haya logrado crecer como lo hace. Para nosotros es un orgullo y un honor que hayas sacado un huequito porque es que es imposible cogerte. Bueno, yo encantado, yo con vosotros ya tengo historia. Hay un trajecito muy bueno que se hizo aquí con vosotros, así que nada, yo encantado de venir. Es que fue cliente, tío, de Boom. Total, tío. ¿Cómo? Nada esperado y totalmente orgulloso, ¿sabes? De que una persona como tú nos haya elegido para vestirte y ponerte guapo, tío. Ya, desde luego, o sea, era un 3 piezas, muy bonito, que me lo sigo poniendo. Hoy lamentablemente llevo otro, porque justamente Te perdonamos. Ya, Sí, no sí. pasa nada. Justamente ha pillado que tengo un evento de YouTube y vamos, y de hecho, está. pues venimos ¿Os ha venido gente sin traje? Sí, claro. Sí. Pues la Fíjate. La persona que el invitado de anterior, el invitado anterior también. Bueno, la mayoría creo yo, ¿eh? Fíjate, o sea, pero eso no es como... No, hombre, Es un poco faltada, en casa ¿no? del Un poco... herrero, ¿no? Cara de palo. Yo creo que se dejan querer y vienen aquí de... Ya que estamos aquí, voy a llevar uno. Dame el traje, ¿no? Llevamos ya que estamos aquí. Tampoco voy a venir. No, hombre. Oye, Crespo, ¿cómo vamos a entrar ya en materia, nunca mejor dicho, y cómo nace ese inquietud tuya de pasar de nada a un canal de 4 años hablando de física? Fue algo muy natural, realmente. O sea, todo parte de que a mí, pues, siempre el tema ciencia me ha gustado mucho. Desde pequeño mis padres me alimentaban mucho ese interés que yo tenía por cosas de ciencia. Y creo que fue más o menos cuando tenía 14 años que me topo en YouTube. Fíjate, YouTube estaba allí ya al principio. Me topo en YouTube un documental sobre la teoría de cuerdas. Uf, Con eso va a 14, tener que explicar, con 14 años, ¿no? Y la movida es que me flipó. Porque en el documental como que te explicaban todas las cosas de física básica. Te explicaban cosas sobre la física cuántica, que de repente hay cosas que pueden estar en 2 sitios a la vez. ¿Cómo coño es eso? Que de repente el espacio y el tiempo se pueden deformar. Que de repente, pues eso, de repente el tiempo puede pasar más lento para una persona que para otra, ¿no? Porque el espacio y el tiempo se deforman. ¿Qué es eso? Todo esto era como, esto es magia. Pero es la puta vida real, ¿no? En vez de ser una cosa de ficción. Y eso me interesó mucho. Y a partir de ese momento ya empecé como a leer libros, a ver documentales, se me empezó a obsesionar mucho este tema de la física, siempre desde un punto de vista de ver divulgación científica, de pillarme libros, de ver documentales, Por tu cuenta. por todo por mi cuenta. Entonces eso ya estaba ahí, fue el motivo por el que yo decidí, me quiero estudiar una carrera de física y entender esto bien. Y fue en ese proceso ahí entre medias cuando yo creo que a una generación entera aparece el señor Rubius. Ah, vale.
aparece el mundo de los youtubers. Aparecen estas personas que, bueno, YouTube, ¿no? Por aquel entonces YouTube se entendía como una especie de repositorio de vídeos. Como la gente sube ahí sus mierdas, sube ahí sus memes y sus cosas. Pero de repente hay personas que se lo están tomando como si tuvieran una especie de programa de televisión. Que suben sus vídeos, pero como de una temática, y en vez de ver un programa de televisión, pues ves el canal de YouTube de alguien. Era como un concepto nuevo, totalmente. Entonces, cuando entiendo ese concepto, ¿no? Y empiezo a ver pues, que hay canales de humor, que hay canales de videojuegos, que hay canales... Claro, yo entendía inglés, entonces veía muchos youtubers que también eran angloparlantes, ¿no? Estadounidenses, y me topo con que hay youtubers que son de ciencia. Que esa divulgación que yo veía en los libros, que veía en los documentales, también lo están haciendo como canales de YouTube. Y ahí descubro gente que vamos, son míticos ahora mismo, ¿no? Veritasium, Minute Physics, Visos, youtubers de ciencia angloparlantes. Entonces me flipó porque además eran muy punkis. Es decir, estaban haciendo una cosa que era muy diferente a lo que estaba haciendo la peña en formato libro, en formato documental, ¿no? Era una cosa como mucho más... Estás con un colega en un bar y el colega te lo está contando en una servilleta. Tenía que ser ese rollo, pues, punky en ese sentido, ¿no? En el que ya no es una cosa formal de un tío de el universo se expande. No, era una cosa mucho más bajado a tierra. Y ese formato, ¿no? Eso me enamoró completamente. Dije, joder, esto está guapísimo. ¿Hay algo así en español? No. Y miré, por aquel entonces, estamos hablando de 2011-12, no había absolutamente nada. Y ahí ya empezó a fraguarse la idea de qué guapo sería hacer esto yo. A mí ya el audiovisual, con mis colegas me hacías mis peliculitas, me las editaba yo, tal, tenía un poco de nociones de audiovisual. Este mítico verano, ¿no? Entre que terminas bachillerato, vas a la uni, ¿no? Y ese verano en el que pues, te sacas el carnet, te vas con tus colegas de Interrail, no sé, este tipo de cosas. Pues yo dije, nada de eso. Voy a aprender a hacer animaciones. Voy a aprender a usar bien... por entonces era un programa que se llamaba Flash. Adobe Flash. Cálico electrónico, no sé si os suena. Sí, todo sí, eso estaba hecho en mítico. Flash. Entonces aprendí por entonces a hacer Flash y animar. Y con eso tiré para los primeros vídeos del canal. Que sería para animar lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro, eso es, de ir haciendo mis animaciones a la vez. Yo como que apostaba mucho por cómo molaría hacer animaciones, ¿no? Para explicar cosas de física, porque a veces son difíciles. Tener tus dibujitos y tal ayuda a que se entiendan. Y un poco eso es lo que... Yo todavía no tengo carnet de conducir, o sea... ¿Que no? No tengo carnet todavía. O sea, yo tenía un tiempo y lo invertí en una cosa y es punto. cierto que beneficios me ha dado. O sea, fue la decisión correcta. Pero sí empezó, cuando ya entré en la carrera, empecé a hacer mis vídeos puro hobby, simplemente porque me gustaba, y poco a poco el canal fue creciendo más allá de lo que yo esperaba. Guay. Fue más o menos cuando terminé la carrera de física, cuando me empecé a plantear, hostia, ¿y si esto puede ser mi profesión? Porque durante la carrera me empezaron a salir como trabajos. No sé si os suena un programa de televisión que se llama Órbita Laica. Sí. Lo ponen en la 2, ¿no? Que es como un late night y tal. La primera temporada las animaciones son mías. Sí. Sí, parte de las animaciones las hice yo. Estaba, yo creo que en tercero de carrera, segundo de carrera, cuando las hice. Me empezaron a salir trabajitos así. Hice vídeos también para el Instituto de Física Teórica. Y entonces, claro, cuando ves que te entran trabajos y a la vez tienes tu canal de YouTube y cada vez le gusta más a la peña y que tú... Pues yo dije en ese momento, ¿y si apostamos por esto? Claro. Hacer investigación científica y todo eso, pues era una cosa como que yo la tenía en mente, pero poco a poco me fui dando cuenta de que lo que a mí realmente me gustaba y lo que se me daba bien era hacer putos vídeos. Y ha quedado demostrado que se ha dado bien, ¿eh? Y efectivamente, cuando ya me puse a tope, ¿no? Me puse una meta, dije, mira, durante este año vamos a meterle caña al canal y vamos a ver a dónde nos lleva. Venga, un vídeo a la semana. Vamos a tomárnoslo en serio, a currar como un cabrón, porque hacer animaciones por aquel momento de 5 o 10 minutillos, uno a la semana, es un curro de edición que tela, ¿no? Pero bueno, hice el reto, ¿no? Hice eso y el canal explotó por completo y al final de ese año yo ya estaba como profesionalmente estabilizado. Joder, enhorabuena, ¿eh? Lo que ha conseguido. Más o menos esa es la historia de Totalmente. por qué estamos aquí. No, es salvaje, salvaje. Yo te lo he dicho fuera de cámara que soy fan, porque yo tengo una idea de física y escuchando tu podcast estaba así. Que digo, voy a tener un accidente con el coche porque es brutal. Y de hecho quería empezar el podcast con una pregunta básica en tu vida que te habrán dicho muchas veces, y es que expliquen la física cuántica como si fuese para un niño de 12 años. Está complicado. Está complicado. De hecho, para entender bien física cuántica como a nivel técnico, te podría decir como que necesitas una pila de libros
Así que incluye álgebra, análisis, teoría de grupos, física clásica, ondas, o sea, saber de transformadas de Fourier, o sea, como una pila de libros de mucho conocimiento. Pero voy a intentarlo. Venga. La idea básica de física cuántica, o sea, lo primero de física cuántica que hay que entender es que no es como obra de un solo tío, ¿no? Como que tenemos esta idea como del científico loco que descubre la teoría, hace su teoría, ¿no? Un poco Albert Einstein. Albert Einstein descubre y forma la relatividad, ¿no? Y es un tío que lo hace. La cuántica es una teoría tan rara y tan compleja que tuvo que ser hecha poco a poco por decenas de personas. Decenas y decenas de hombres europeos, la mayor parte alemanes, que fueron poco a poco encontrándola y configurándola. Es raro, es una teoría rara, en muchos sentidos, en cómo se ha intentado llegar a ella. Pero yo creo que la idea básica, la idea que está en el corazón de la cuántica, es la idea de superposición. Es la idea de que cuando tú te haces muy, muy pequeñito y empiezas a ver cómo funcionan los átomos, ¿no? Te das cuenta que esos átomos no operan con las mismas reglas que operan aquí en el mundo real. Si tú tienes un vaso y lo dejas en un sitio, pues tú tienes un vaso en un sitio concreto y está ahí. Si está quieto, está quieto. Si está girando, pues vale, gira y a una velocidad concreta. Muy bien. Es decir, ese vaso tiene unas propiedades, su posición, su velocidad, lo que llamaríamos su momento angular, es decir, cómo gira. Pero sin embargo, en el mundo cuántico, de repente, hay una regla, ¿no?, que te permite abrir eso. Es decir, de repente puedes tener un vaso o puedes tener un átomo y que no esté en ningún lugar en concreto. Es decir, como su posición es una propiedad que puede no estar. Sé que esto es como... ¿qué? Es que lo dijiste en no sé en qué entrevista fue, que es algo tan complejo que no se puede explicar casi. Sí, Richard Feynman, que es un premio Nobel, tiene una frase que es: si quieres entender la mecánica cuántica, no entiendes la mecánica cuántica. Sí, entonces, ¿cómo Esa es la es frase. eso, tío? Pero es una teoría cerrada. Es una teoría cerrada, es una teoría de hace 100 años. ¿Vale? Toda la tecnología que tenemos aquí alrededor nuestro funciona gracias a la cuántica. No habría electrónica sin cuántica. Por ejemplo, los transistores, los pequeños dispositivos que hacen que se vuelvan reales los ceros y los unos que forman en nuestros ordenadores, digamos, toda esa tecnología que operan en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, no existiría si la teoría cuántica no funcionara de locos. O sea, todo eso es gracias a que entendemos muy bien cómo funciona el mundo de los átomos. Ya sin hablar ahora mismo que la línea de investigación son tecnologías cuánticas, en el que el ordenador cuántico, que a lo mejor os suena, que hace poco Microsoft ha hecho una innovación, pues ya, eso ya ni te cuento. Pero la electrónica básica que está funcionando en estos micros, por ejemplo, esa electrónica es gracias a que entendemos muy bien la teoría cuántica. Y sé que es esto raro, ¿no? Decir, no entendemos la cuántica, pero por otro lado, hay aplicaciones y funcionan de locos, ¿no? Eso es porque cuando Feynman se refiere a no entendemos la cuántica o no entendemos, es simplemente que es algo tan antiintuitivo que nunca va a encajar con nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Yeah. Nuestro cerebro, ¿no?, la forma que tenemos de pensar, al final es parte de un proceso evolutivo, ¿no? Es parte de vivir en un cierto mundo con unas reglas y nuestro cerebro está adaptado a esas reglas. Nosotros vemos el mundo, ¿no?, y estamos asumiendo todo el rato que hay rayos de luz que golpean cosas, llegan a nuestros ojos, se procesan en el cerebro, ¿no? Pero digamos que nuestro cerebro está como asumiendo muchas cosas en todo ese proceso. Nuestro cerebro está adaptado para el mundo clásico, para el mundo real. Ahora descubrimos que el mundo es mucho más complejo y que cuando te vas a un muy pequeñito todas esas reglas cambian. A nuestro cerebro le cuesta procesar este tipo de cosas, que de repente hay objetos que pueden tener su posición indefinida, que pueden existir y sin embargo no estar. Eso es lo loco, ¿no? O por ejemplo, y esto hablo solamente de la posición, ¿no?, de un objeto que no está, o sea, que existe pero no está. Eso también le puede pasar, por ejemplo, a la velocidad. Un objeto que está parado y se está moviendo a la vez. ¿Eso cómo va a ser? Claro, es loco. Es loco. ¿Eso cómo va a ser? O que no gira y gira a la vez. O que gira a distintas velocidades al mismo tiempo. ¿Ah? O un objeto que se mueve para allá, para atrás y está quieto todo a la vez. Eso es posible. ¿Y cómo se explica? Pues yo no lo entiendo. Eso no se explica. Esa es la puta vida. Esa es la respuesta. Y punto. Eso no se se explica. callas y punto. De hecho, también hay una anécdota muy famosa, ¿no?, de un estudiante como preguntándole todas estas cosas al profesor, de cómo es esto posible, cómo es... porque al final lo que os estoy contando es una interpretación, ¿no?, de todos los datos y como un estudiante inquiriendo, ¿no?, por qué esto es así.
Y al final el profesor diciéndole, a ver, es que nosotros no somos filósofos, somos físicos. Nuestra labor es tener un modelo matemático, utilizarlo, obtener resultados y que esos resultados sean lo mejor posible, ¿no? Que ajuste lo mejor posible lo que vemos en los experimentos, que se ajusten lo máximo a la realidad. Lo demás es filosofía y no nuestra competencia. En otras palabras, lo que el profesor le dice es cállate y calcula. Shut up and calculate, que es como una frase mítica. De la física. En el fondo, la cuántica es tan rara que pues, efectivamente hay filósofos que intentan encajarla con algunas cosas, ¿no? Se llaman las interpretaciones de la mecánica cuántica, filosofía de la cuántica, que es muy apasionante, ¿no? Es muy interesante. Pero en el fondo es simplemente aceptar pues, que el mundo es mucho más complejo de lo que pensamos y que, aunque no nos encaje con nuestra visión del mundo, con ver cosas, pues puede ser que los electrones que orbitan nuestros átomos, en algún sentido, no estén. O una de las interpretaciones, que estén en muchos lugares del espacio al mismo tiempo, aun habiendo solo un electrón. Un electrón en muchos lugares al mismo tiempo. Porque la cuántica va de que un átomo no es cuántica, un átomo Pero física. vamos a empezar, porque supongo que hay gente que no sabe lo que es un átomo ni siquiera. Podría Bueno, ser. vale, venga, vamos a empezar. Un átomo, un antes. electrón, o sea, es decir, cosas básicas, nociones básicas. Nociones básicas. Pues... Átomos para dummies, tío. Átomos para dummies. A ver, joder, este es... Richard Feynman decía que si había un apocalipsis y se perdía como todo el conocimiento del mundo, que si él tuviera que salvar solo una cosa para transmitirla, sería que existen los átomos. Sería algo así como la frase que él transmitiría sería: ojo, cuidado, porque la materia que vemos a nuestro alrededor, que a veces parece como continua, ¿no? Como que parece una cosa lisa, que cuando la amplías mucho, de repente te encuentras una cosa, un bloque, como un ladrillo fundacional. Y eso en principio sería el átomo. Llamamos a eso átomo, ¿no? Como el ladrillo fundacional. Hoy en día lo entendemos de otra forma. Hoy en día entendemos que hay más cosas, incluso. Que el bloque fundacional son cosas más pequeñas. Vamos a dar un ejemplo. Decidme una cosa, la que queráis, un objeto cualquiera. Un traje, claro, exactamente. Un traje. Perfecto. Bien. Un traje, a ver, ¿de qué está hecho un traje? Está hecho de distintos tejidos, ¿no? Tú empiezas a ampliar, si tú empiezas a coger una lupa, ¿no? Y ampliar esos tejidos, te vas a encontrar, digamos, los filamentos de los que están hechos esos tejidos. Las fibras, ¿no? Y si empiezas a ampliar esas fibras, pues, por ejemplo, un traje que esté hecho de un tejido sintético, por ejemplo, pues ahí lo que te vas a encontrar realmente son moléculas muy largas. El primer concepto, el concepto de molécula. El concepto de que tienes unos ladrillos que forman como estructuras muy grandes. El ADN, por ejemplo, que a todo el mundo le suena, ¿no? El ADN, que es donde está la información genética, es una molécula muy larga. Y en el sentido de eso, ¿no? De que las cosas están hechas de moléculas. Que es esta idea de hay un ladrillo fundacional de todas las cosas que están hechas, ¿no? Si tienes agua, por ejemplo, el agua está llena de moléculas de agua, que es el ladrillo fundacional de agua. Pero la cosa es que coges ese ladrillo, lo miras con cuidado y te das cuenta de que está hecho de cosas aún más pequeñas. Es un ladrillo hecho de ladrillos. Hay como ladrillitos más pequeños. En el caso del agua, por ejemplo, es básicamente dos ladrillos de un tipo y otro de otro tipo diferente. H2O, ¿no? Lo conocemos de química. El agua está hecho de dos ladrillos de una cosa que llamamos hidrógeno y uno de otro ladrillo que se llama oxígeno. Digamos, las moléculas se rompen en ladrillos más pequeños y esos mini ladrillos que forman los ladrillos es lo que llamamos átomos. Vale. Hasta ahora bien. Sí, yo creo que sí. Más o menos, ¿no? Perfecto. En los trajes es más complejo, porque son moléculas sintéticas. Pero de lana, o sea, de una oveja. Eso, lana de oveja. Pues yo me sé muy bien la composición química de la lana de oveja, pero yo creo que se puede reducir básicamente a átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, Vale. átomos de carbono. Y a lo mejor hay algo raro también por ahí. Pero yo creo que va a ser básicamente carbono, oxígeno e hidrógeno. De eso están hechos los trajes. Vale. A veces hay alguna cosita rara, un nitrógeno por ahí, está especiado un poco por ahí. Entonces, esos son los átomos. Eso es lo que los químicos trabajan. Con ese hidrógeno, con ese oxígeno, con esos bloques, esos ladrillos que ellos piensan que son lo que componen todas las cosas en el universo. Al final, fíjate... el agua está hecho también de hidrógeno y de oxígeno. La lana del traje está hecho de hidrógeno, oxígeno y carbono. Y básicamente todo nuestro cuerpo, muchas partes de nuestro cuerpo están hechos de hidrógeno, oxígeno y carbono. Es como que de repente cosas muy diferentes que ves en la realidad, todas están hechas de las mismas cosas. Y simplemente como reordenándolas de la forma correcta, es decir, formando moléculas diferentes, puedes construir toda la realidad.
¿no? Con pocos elementos lo construyes todo. Vale. Pero de repente la gente, y esto fue lo que pasó más o menos a principios del siglo XX, se dan cuenta de que los átomos están hechos de cosas más pequeñas aún. El ladrillo, el mini ladrillo, te das cuenta de que está hecho de ladrillos aún más pequeños. Ahí vienen los electrones, ¿no? Los átomos, que pensaban que eran como unas cosas esféricas, sin mayor forma, ¿no? Se dan cuenta de que están hechos de un núcleo y alrededor de ese núcleo, girando alrededor, hay otras cosas. Hay los electrones, ¿no? El núcleo del átomo está hecho de una cosa que se llaman protones y neutrones. Son dos tipos de partículas, se pegan unos con otros, ¿no? Y eso forma el núcleo. Y orbitando ese núcleo están los electrones. Vale. A lo mejor, bueno, suena a física nuclear, las cosas Sí. nucleares y tal. Eso es sencillamente hacer como una especie de química, pero solamente con los núcleos. Pegar núcleos, separar núcleos, todo eso libera energías brutales. Y alrededor de esos núcleos pues están los electrones. Y aquí viene la cosa cuántica. Y es que el pensar que tú tienes simplemente un electrón que gira alrededor del núcleo, ¿no? Como si fuera un planeta alrededor de una estrella, como hace la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Si la Tierra girando alrededor del Sol, si tú piensas lo equivalente en el átomo, el núcleo como si fuera el Sol y los electrones girando alrededor de ese núcleo, te equivocas. De hecho, eso se dieron cuenta en el siglo XX y por eso se detona la revolución cuántica, porque se dan cuenta de que esa idea del electrón girando alrededor del núcleo es una idea fallida. La idea es compleja, pero la idea es que si eso es verdad, el electrón, mientras va girando alrededor del núcleo, emite radiación electromagnética. Y al emitir esa radiación, pierde velocidad. Y al perder velocidad, lo que pasa es que hace como una especie de espiral, va cayendo, va cayendo, va cayendo, se va acercando al núcleo en esa espiral y de repente, ¡pum!, colisiona y a tomar por culo los átomos. Es decir, la predicción clásica, como la mentalidad clásica era, joder, es que la predicción que tenemos ahora, si con las reglas físicas que nosotros conocemos, es que los átomos no son estables, es que no hay átomos. Así que todo esto está mal, hay que cambiarlo. Eso fue lo que detonó la idea cuántica de, aquí algo tiene que cambiar. Esto tiene otras reglas. La cabeza, ¿eh? Entonces, y ahí está, ¿no? Y Qué locura, Entonces, tío. hay una cosa más pequeña que el átomo. hay una cosa más pequeña que el átomo, que son los electrones, los protones y los neutrones, pero es que seguimos. Eso. Hay una Pero es cosa que más pequeña que eso. Exactamente. ¿Qué es? Los electrones, hasta donde sabemos, sí que no los puedes partir. Los Vale. electrones son una partícula que llamamos fundamental. Un ladrillo de verdad. Vale. Hasta donde sabemos. Eso te iba a decir, porque si no. Manos arriba. Pero los protones y los neutrones sí que hemos sido capaces, en aceleradores de partículas, en romperlos en cosas más pequeñas. ¿Qué se llama? Se llaman quarks, Quarks. con Q. Quarks. La historia es también muy loca de los científicos que los descubrieron, o más bien que propusieron el modelo de, oye, esto podría ser, lo sacaron del ruido de una gaviota. Una gaviota hace quark. Entonces, pues, dijeron quarks. ¿Así? Estos nombres son siempre muy locos Joder. y muy estúpidos. Por ejemplo, ahora mismo se está estudiando una partícula nueva, que a lo mejor existe, se está estudiando, y como esa partícula, proponer su existencia, por así decirlo, limpiaba unos problemas que tenía una teoría física, ¿no? Como que tú lo añadías, tú decías, esta partícula puede existir, y todos tus problemas son limpiados, escogieron el nombre de un detergente que se llama Axión. Axión, ¿no? Entonces, la partícula se llama Axión, como el detergente. Pero ya está, viene de ahí. O sea, Axión, que es un nombre guapo, ¿no? Pero proviene de un detergente. Esto pasa todo el rato. Nombres de mierda para las cosas. Bueno, oye, me gusta el quark. Eso, el quark. Y llegamos al quark. Y llegamos a los quarks. Hay muchos tipos de quarks. Hay 6 tipos de quarks. Vale. Pero lo que nos importan son 2. Uno que se llaman quarks, los nombres, atentos. Los quarks up, arriba, y los quarks down, abajo. Quarks up y quarks down. Esos son los 2 tipos. Si tú coges 2 quarks up y uno down, los dos, eso hace un protón. Si tienes 2 quarks down y uno up, como al revés, lo hacemos al revés, Sí. eso es un neutrón. Ajá. Y los quarks, hasta donde sabemos, no los podemos partir. Pero se presupone que se podrán. Pues fíjate, Bueno, digo ya por lógica, ¿no? Si todo se Es puede que partir. todo está abierto, o sea, hasta que venga otro científico Claro. y lo rompa. Pero, ¿y eso que fue tan sonado de el bosón de el bosón de Higgs? Higgs. ¿Eso qué es entonces? Nombre de mierda. Otra vez, pues soy Peter Higgs. Pues decían que era la partícula de Dios, ¿no? Buah, eso es que. Historia. Eso es porque. No me acuerdo qué físico le propusieron escribir un libro y el editor dijo: es que el nombre de este libro como que no tiene gancho. Vamos a llamarlo La partícula de Dios. Vale. Y hablaba sobre eso. Y se ha quedado un poco como mediáticamente, pero realmente no tiene nada que ver.
O sea, el bosón de Higgs, digamos que no hace mucho. O sea, dejadme que me explique. O sea, la idea es que la teoría que habla de los quarks, los electrones, otras partículas que son un poco invisibles, no las vemos todo el rato, aunque están rodeándonos, los neutrinos se llaman. Ahora mismo el Sol está emitiendo un montón de neutrinos, igual que emite luz, emite neutrinos, y nos están atravesando. De hecho, si hay alguien escuchando esto y es de noche, y se piensa en plan, vale, el Sol no está en el horizonte, no está, es de noche, el Sol no está, no me está dando la luz del Sol, porque es de noche, tampoco me están dando neutrinos. Error. Los neutrinos lo atraviesan todo. Así que, aunque el Sol está en la otra punta del mundo iluminando la Tierra, sus neutrinos están atravesando toda la Tierra, sus 10.000 kilómetros, atravesando toda la Tierra y atravesándote a ti desde el suelo. A nosotros nos está pasando lo mismo ahora mismo. Nos están atravesando billones de neutrinos, pero son partículas como fantasmales que lo atraviesan todo, que les da igual todo. Y esa es otra partícula que sabemos que existe, ¿no? No forman los átomos, pero están por aquí también, danzando. Hay muchas partículas. Qué barbaridad. Vale, la movida con los electrones y los quarks es que según la teoría estándar, lo que se llama el modelo estándar de la física de partículas, que es como la teoría guapa que tenemos ahora, la número 1, ninguna de estas partículas deberían tener masa. Ninguna de esas partículas deberían pesar. Vale. Cero. Así que tuvieron que inventarse los físicos un proceso de algo que les diera masa. En plan, vale, evidentemente los electrones pesan, los protones y los neutrones pesan, y por tanto nosotros pesamos. Así que algo debería darnos masa, algo debería darles masa. Y lo que propusieron, es muy elaborado el por qué se eligió esto, ¿no? Y por qué no otras propuestas, es la idea de que existe una cosa que se llama el campo de Higgs. La idea es que, digamos que todo el universo está lleno de una entidad que se llama el campo de Higgs. Ahora mismo el campo de Higgs está entre nosotros, ahora mismo, aunque no nos damos cuenta. Y el hecho de que nuestras partículas estén sumergidas dentro de ese campo de Higgs es lo que las dota de masa. Si ese campo no estuviera, tendrían masa cero. Pero el hecho de que estén metidas en ese campo de Higgs con las propiedades que tiene es lo que las dota de masa. Ahora, el campo de Higgs no se puede percibir fácilmente. No puedes como atraparlo o cogerlo de algún modo, sentirlo como sientes el aire. Entonces, tienes que recurrir a una idea bastante común en física de partículas, que es excitar el campo. La idea es que cuando tú tienes un campo, ¿no? Esta entidad como que llena el espacio, si le metes la suficiente energía, de repente puedes formar una partícula de ese campo. ¿Eso es lo que se conoce como el acelerador? Exactamente. Bien. Exactamente. ¿Y yo? En el CERN fue la primera vez que esto se hizo con el campo de Higgs. En el CERN hay un acelerador de partículas muy grande que se llama... ¿En Suiza? En Suiza, efectivamente, es como en la frontera Suiza-Francia, ¿no? En Ginebra. Es gigante, ¿no? El subterráneo es monstruoso. El gigante está a decenas y decenas de metros bajo tierra, tienes que bajar con un ascensor y toda ¿Tú has estado? la pesca. Yo he estado Hostia. varias veces. ¿Y qué tal? Sí. Está guapo, es muy impresionante. Es muy impresionante. Es gigante, porque es una cosa gigante, ¿no? Y ahí, bueno, tienes básicamente un túnel de kilómetros y kilómetros de circunferencia. Y lo que se hace ahí básicamente es coger estos protones, ¿no? Que nos forman nuestros núcleos. Y en este túnel, ¿no? Lo que se hace es darles vueltas y en cada vuelta los aceleras. Más y más y más y más. Y los aceleras más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Cómo lo acelera? Lo haces con campos electromagnéticos. Vale. Lo haces con imán. Utilizas los imanes más potentes del mundo para acelerarlos. Imanes superconductores. Imagino que por eso tienes que estar a muchos metros por debajo de la Tierra. O ¿O hay un campo que inhibe esos imanes? No necesariamente, o sea, no son excesivamente peligrosos. O sea, son muchos Teslas, pero esos Teslas creo que están muy concentrados. Es decir, ¿Así se mide la energía de un imán? ¿En Tesla? en Teslas, sí, coño. es la unidad, no, es la unidad de campo magnético. Son mucho más potentes, muchísimas veces más potentes que el campo de la Tierra, campo magnético de la Tierra, por ejemplo. Entonces, todo eso lo haces, creo que lo haces principalmente bajo tierra para que los detectores que tienes después para medir el resultado del experimento no les afecte las partículas que caen y que te vienen del espacio. Tienes como que protegerlo y hacerlo bajo tierra es como la protección mejor de todas. Y la movida simplemente es como que esas partículas, esos protones, los aceleras cada vez más rápido, llegas al 99,99999% de la velocidad de la luz. No, la velocidad de la luz no se puede superar. Así que tienes que te acercas. Desde el desconocimiento ¿Estás máximo. metiendo un top? Bueno, ¿por qué? Coño, Buena pregunta. vale, perdón. Luego, Buena luego, pregunta. Estoy muy emocionado. Vale. Tema aparte, Ya te lo sé, sí. apuntamos porque no se puede superar la velocidad de la luz. Pero bueno, la idea es que te acercas lo máximo posible a la velocidad de la luz. Eso quiere decir que tienes una energía
desmesurada para ser solamente un protón. Y la idea es que alcanzas esa velocidad tan alta con un protón a la vez que tienes otro protón que lo estás haciendo girar en el sentido contrario. Así que cuando alcanzas la velocidad máxima, lo que haces es juntarlos. Que uno choque con el otro desde direcciones opuestas, ¿no? Los haces chocar a esa velocidad tan grande. ¡Pum! ¡Hostias! Un profe mío decía que, en el fondo, hacer ciencia y hacer física es darle hostias a cosas y ver qué sale de ahí. Esto es lo mismo. Y es mucho más preciso de lo que pensáis. Lo de darles hostias a cosas para ver qué pasa. Haces esa colisión y pasa un poco lo que he dicho antes. Metes tanta energía en un lugar tan pequeño del espacio que haces que ese campo de Higgs de algún modo se excite, se active y de ahí aparece, ¡boom!, una partícula del campo de Higgs, un bosón de Higgs. Vale. Ese bosón de Higgs, digamos que no es estable, así que rápidamente, ¡pum!, desaparece y se convierte en otras partículas que no son mucho más familiares. Se convierte primero en partículas exóticas y esas partículas exóticas al final se transforman en electrones, protones, neutrones, cosas que conocemos. Ahí pones un montón de detectores para ver esos electrones, esos protones, esos neutrones, y gracias a técnicas computacionales de la hostia y conocimiento en física de partículas alocadamente grande, puedes reconstruir qué ha pasado ahí. Como viendo los resultados de la colisión, viendo ese choque entre coches, salen despedidas todas las piezas, pues recogiendo todas esas piezas, de algún modo puedes reconstruir qué ha pasado ahí, ¿no? ¿Qué coches habían chocado? ¿Qué ha pasado ahí? Y así descubrimos el bosón de Higgs, haciendo montones de esas colisiones y viendo que efectivamente el bosón de Higgs era real, estaba ahí, y por tanto el campo de Higgs es real, y eso es lo que nos da masa. Joder. Casi nada, ¿eh? No, dado me quedo. ¿Y qué impacto tiene para que la gente... Deja que beba, Vale, sí, José voy Luis. a Que- preguntar mientras bebe. Que no quiero perder este tiempo que tenemos con José Luis. No, hombre, pero yo, por ejemplo, no logro entender, porque no hemos estudiado física, qué impacto tiene en la sociedad lograr ese tipo de cosas, como el bosón de Higgs. Prácticamente, absolutamente ninguno. En el sentido como más directo, aunque indirectamente, bueno, por supuesto, conocimiento, o sea, entender... Nunca sabes entender este tipo de cosas cómo a futuro van a impactar al conocimiento humano y las futuras aplicaciones que hoy no vemos, pero a lo mejor dentro de 100 años, 200 años, sí que va a tener una relevancia. Conocemos ahora mucho mejor la realidad física del mundo, conocemos el proceso que le da masa a todo, o a prácticamente todo. Vale. Eso es interesante, ¿no? En el sentido como de interés científico, sabemos más sobre el universo. Bueno, eso por un lado, ¿no? algo. Pero ahora, vayamos a lo práctico. Vayamos a lo práctico. Realmente entender esto del bosón de Higgs quiere decir que dentro de unos años vamos a poder tener, pues yo qué sé, una máquina que cambia la masa de las... No. Es demasiado fundamental. Mientras que, por ejemplo, en el entender muy bien la mecánica cuántica nos ha permitido tener aplicaciones muy rápidas, en el sentido de entender cómo los materiales producen luz y gracias a eso inventar el láser, o entender cómo los electrones se mueven a través de ciertos materiales, cómo calientan esos materiales. Eso nos ha permitido crear electrónica de puta madre, que eso nos ha llevado a tener ordenadores. Sí. Entender cosas de física de partículas, todavía eso llevará mucho tiempo el que tenga aplicaciones, sencillamente porque, ¿sabes? Como jugar con esos bloques de la materia, cuando son tan pequeños, esos quarks y otras cosas más exóticas, requiere de física de partículas, requiere de aceleradores de partículas, requiere de armatostes gigantes que no están al alcance de todo el mundo. Salvo porque esos armatostes sí que se usan en lugares concretos. Estábamos hablándolo antes. Muchos hospitales tienen pequeños aceleradores de partículas para tratar a la gente, sobre todo, por ejemplo, cuando se hace radioterapia para el cáncer, ¿no? Terapia de positrones, terapia de... Pues indirectamente, no tanto el entender que el bosón de Higgs existe, sino toda la tecnología que, por ejemplo, se hace en el CERN, el alcanzar la meta de vamos a detectar esta partícula, requiere mejorar mucho los imanes, mejorar mucho cómo esos protones que están girando los mantienes atrapados dentro del túnel, para que no se te escapen, porque son protones, pueden ir. Cómo los mantienes ahí atrapados, cómo haces que haya muchos y que estén como muy apretujados para asegurarte que chocan. Pero un inciso. ¿Son visibles? En plan, es aire, ¿no? En plan, No, los protones por lo que sea no se pueden ver. No, me refiero, o sea, en plan, no a la vista, ¿sabes? Sino ese choque que tú has comentado antes, como a través de escáneres, ¿sabes cómo lo estudias?
O sea, a Lo- través del microscopio, o sea, mi pregunta es, evidentemente no es si tú vas al túnel y estás allí mirando a ver cuándo se chocan, sino cómo son capaces de extraer toda esa información. O sea, de dónde De viene hecho, de hecho, es una movida, porque no puedes estar en el túnel, porque te da una dosis de radiación que puede ser tibia, ¿no? Eh, aunque, bueno, tendrías que estar mucho tiempo. Pero la idea es que tú tienes. En los lugares donde colisionan esas partículas, tú montas una especie de barril gigante que está forrado de capas y capas. Aquí también está como una de estas proezas tecnológicas que seguro que se va a aplicar a muchas cosas. Capas y capas de detectores en los que literalmente si un electrón atraviesa esa capa del barril, deposita energía en ese material. Vale. Y es una energía muy pequeñita, pero eres capaz de detectarla. Y gracias a eso, ¿no? A que se deposita en esa parte del barril esa energía, puedes saber como la trayectoria que ha seguido la partícula, aunque sea, una vez más, muy, muy poca energía. Y ese nivel de detección tan fino, ¿no? Esa finura técnica, pues es una cosa que se va a aplicar tecnológicamente a muchas cosas. Es decir, donde está el avance técnico es el reto de detectar el bosón de Higgs. Ahí se ha hecho mucha tecnología que será muy, muy útil en distintos campos. En medicina, por ejemplo, son cosas que ya se están estudiando. Bueno, ¿y quién paga la fiesta? ¿Sabéis quiénes son los principales? Buena pregunta. All right. El presupuesto, por ejemplo, en el caso del CERN, bueno, los americanos, como siempre, ellos en su momento querían ser los primeros en detectar el bosón de Higgs, porque eso es un reto y un hito tecnológico y científico que ellos querían estar ahí. Pero se dieron cuenta que montar el tremendo acelerador de partículas que era necesario para eso era un coste súper elevado y al final creo que el Congreso y los dijeron no. Mientras que en el caso del CERN, lo que se hizo fue desmontar el túnel que se había hecho para un acelerador de partículas y construir ahí LHC, construir el otro. Es decir, se abarataron costes. Y gracias a eso, los europeos somos los que hemos detectado el bosón de Higgs, porque se ha podido abaratar costes. Pero CERN es una organización internacional, pero básicamente el presupuesto pues, proviene de los países miembros, pero fundamentalmente los países europeos. El presupuesto anual de CERN es 1.000 millones de euros. Aunque se han hecho estudios de la repercusión económica que tiene lo que se descubre ahí. Una vez más, sí, se están buscando cosas científicas elevadas y un poco filosóficas, si quieres. Yo entiendo que no para todo el mundo, pues... bueno, este placer del conocimiento por el conocimiento pues puede no ser lo mejor en lo que invertir dinero. Más aún, a lo mejor, en la situación política en la que ahora mismo nos encontramos. Pero es cierto que se han hecho estudios de hasta qué punto toda la tecnología que sale del CERN, gracias a que se está poniendo inciso en encontrar el bosón de Higgs, en mejorar nuestro conocimiento en física de partículas o en física en general, pues se han hecho estudios y se ha encontrado que es que sale, creo que era por cada franco suizo que se mete en, por ejemplo, una mejora que se va a hacer, que se está terminando ya en LHC, la repercusión creo que era 1,5. Bueno. Como impacto en la sociedad, en spin-offs, en empresas. Recuerdo que el protocolo WWW salió del CERN. En los 90 ya la gente estaba usando redes neuronales para hacer detecciones en el CERN. Gran parte de la tecnología de inteligencia artificial, una parte viene de gente que estaba trabajando en el CERN. Y así podría enumerar pues, otras bueno, en medicina, en radioterapia y todo eso, hay mucha cosa que sea... Es decir que, sí, una vez más, en el camino se han inventado muchas cosas pues, que tienen repercusión económica, ¿no? Lo que se hace. Me parece que debe seguir siendo así, entonces. Una pregunta que luego te haré preguntas un poco más banales. ¿Por qué se tiene... A lo mejor tú me dices que los mayores descubrimientos y tal no han sido por ello, pero ¿por qué crees que tenemos que, o se han sacado muchísimas innovaciones y tal de desgraciadamente guerras y no ha habido estudios anteriores que han podido, imagino que por la financiación, ¿no? O sea, ¿por qué se descubre tanto en las guerras que se tienen como a nivel físico? Me tendrías que dar los ejemplos concretos, ¿no? Supongo que, bueno, la bomba ahora nuclear, mismo por ejemplo. está recientito de la peli de Oppenheimer. Sí. A ver, claro, cuando hay un interés muy grande en llegar a un proyecto, que te metan dinero a las puertas o directamente cheque en blanco, si no me equivoco, la bomba atómica, el proyecto Manhattan, la bomba atómica estadounidense, creo que es ajustando inflación y estas cosas, tercer proyecto más caro de toda la historia. Joder. O sea, claro, había el primero creo que es la Estación Espacial Internacional. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido?
Pero bueno, esa idea de tú metes dinero porque hay una utilidad práctica evidente en conseguir eso y lo vas a conseguir a toda costa. Pero bueno, digamos que eso es muy relativo. Porque, por ejemplo, el proyecto atómico alemán, los nazis también estaban en el proyecto Uranio, ¿no? La idea de tener una bomba atómica nazi. Ellos tenían muy poco presupuesto, por ejemplo. No les metieron dinero y, por tanto, es probable que por eso no llegaran Heisenberg y el resto de científicos no llegaran a encontrar esa bomba. Los soviéticos, cuando se dieron cuenta de que, pues rápidamente les copiaron también a los estadounidenses. Es decir, que pues creo que es una sencillamente tiene que ver con cuánta pasta le metas. Y aún así, eso no tampoco te garantiza nada. Claro. Es decir, por ejemplo, ahora mismo que estamos con el tema de la fusión nuclear, esa idea, ¿no?, de que hay una fuente de energía, ¿no?, que sería la leche para resolver los problemas energéticos del mundo, tanto por aspectos de transición energética como por aspectos de cantidad. Copiarle al sol, utilizar el mismo tipo de producción de energía que utiliza el sol para brillar, ¿no? Clonar ese tipo de producción en la Tierra, hacer fusión nuclear. La fusión nuclear hay mucha pasta en ello, pero puede ser que por más dinero que le metas, Nunca lleguen. o no vaya más rápido, porque tienes que hacer un reactor de la hostia, eso tiene sus tiempos, por mucho dinero que lo tienes, los obreros no van a ir más rápido. O a lo mejor van un 20 o 50% más rápido porque tienes 4 personas para el mismo tornillo en vez de una. Pero hay cosas que simplemente necesitan tiempo el hacerse. ¿Ayuda el dinero? Pues sí, pero a veces simplemente es que lleva tiempo. Y ahí, o sea, imagino que hay mejores científicos, peores. En investigaciones hay típicos contratos y cláusulas leoninas que dice, si te pago no sé cuánto, te vienes con mi equipo que vamos a descubrir. O sea, es decir, se hacen fichajes y depende mucho la investigación del nivel de categoría, ¿sabes? El nivel de sabiduría que tenga ese científico. Hay fichajes estrella, evidentemente. Hay gente que son muy prolíficos, que son muy buenos investigadores. ¿Quién es el Messi de la física? Hostia, qué buena esta pregunta. Pues fíjate, que es muy difícil de decir porque física es tan grande, ¿no? Hay campos tan diferentes que, por ejemplo, comparar un físico teórico con un físico experimental. Yeah. Mira, voy a barrir para casa, voy a contaros los hispanohablantes. Vale. Vamos a barrer para casa. O sea, literalmente, fíjate, hay un Messi de la física teórica, literal. ¿Sí? Un argentino que se llama Juan Maldacena. Vale. Es como yo diría que la última gran revolución en física teórica, la última como gran idea, el último gran conectar los puntos y decir, hostia, esto. Pues es de Juan Maldacena, es una cosa que se llama correspondencia ADS-CFT. No me lo hagáis explicar porque es una locura, pero eso es obra de un hispanohablante, ¿no? De un argentino. Hablando de los españoles, por ejemplo, de nuestro producto, tenemos a Ignacio Cirac, que es director de un centro alemán de investigación súper importante. Los alemanes son los reyes de la física y, sin embargo, su director es un español, así que ya imaginaos por dónde va la cosa. Ordenadores cuánticos, a lo mejor os suena esta idea. La primera persona en darse cuenta de que los ordenadores cuánticos no son una idea teórica para cuatro frikis, sino que es una cosa que se puede construir en la vida real, fue suya. Suya y de un austriaco que se llama Zoller. Y ese paper, que cumple unos 30 años, hace poquito, pues esa idea es suya. O sea, el padre del ordenador cuántico es un español. ¿Y dónde estudió, por ejemplo? Pues él estudió, muy buena esta, creo que me dice la Universidad de Sevilla y se me cae ya. Creo que la Complu, aunque estuvo un tiempo en la Universidad de Ciudad Real. Coño. Hostia. Creo que fue más o menos en esa época donde ya hace ese paper y ya le fichan y ya para afuera. Joder. Ya para afuera. Eso es. Oye, yo quiero meterme un poquito en fango, ¿vale? Porque es que... ¿En terraplanismo o planismo? Bueno, o sí, no sé, después veremos. Pero es que escucho muchos podcasts de José Luis. Y mencionaste una cosa, tío, que yo eso necesito que lo expliques. Porque habla mucho de energía y comentaste que también existe la energía oscura. Sí. O sea, eso no es de película ni de ciencia ficción. ¿Qué es la energía oscura? La energía oscura es muy real y es una movida. Yo creo que es el mayor problema de toda la física. Hostia. Yo creo que en la energía oscura está el problema. ¿Pero el qué problema. A ver, la idea es esta, es que el universo, ¿no? Cuando tú te alejas de la Tierra, pues sí, la Tierra gira alrededor del Sol, estas cosas, ¿no? No es plana. No es esfera. Punto.
Y bueno, el sistema solar con todos los planetas, ¿no? Forman parte de una cosa mucho más grande, que es nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Y si te sigues alejando, la Vía Láctea pues forma parte de un grupo de galaxias, se llama el Cúmulo de Virgo, muchísimas galaxias, y cuando te alejas mucho más, lo que te das cuenta es que el universo forma parte como una especie de red. Tiene forma de red. Hostia. Una especie de telaraña, ¿no? Que se extiende por todas partes y que no vemos que acabe en ninguna parte. A partir de ahí, como la presuposición mejor que tenemos es que puede que el universo pues, sea infinito, no acabe, no tenga borde. Hostia. Que siga. Hay debate sobre esto, porque evidentemente nunca puedes confirmar que algo sea infinito, lo que tiene que ser infinito. Pero se extiende y tiene forma de red. Vale. Entonces, aquí empiezan las cosas raras. De repente tú te das cuenta, cuando vas entendiendo cómo funciona el universo, cómo comenzó, cómo ha evolucionado, tú te das cuenta de que esas galaxias, las cosas que vemos, eso es el 5% del universo. Solo. Lo que ves es el 5% de toda la energía del universo, de la densidad de energía del universo. 5%. ¿Qué es el resto? El 25% es, digamos, la propia red. Es decir, las galaxias son como puntitos y esos puntitos están enganchados dentro de algo mucho más grande, como una telaraña, ¿no? Qué loco. Las moscas están pegadas en la telaraña, las moscas son las galaxias, y la telaraña es una cosa que llamamos materia oscura. No se ve. De hecho, materia oscura es como un nombre un poco malo, porque Sí. realmente debería llamarse materia invisible. Porque es esa telaraña, ¿no? Es una sustancia en la que están todas las galaxias, es una sustancia que es la que forma realmente esa red. Es materia, sabemos que es una cosa que gravita, tiene gravedad, atrae, pero no sabemos de qué está hecha. De hecho, digamos que tenemos algunas propuestas de lo que podría ser, pero qué es exactamente la materia oscura es un enigma. Vale. Puede ser que dentro de unos años encontremos que es una partícula concreta, que está en cantidades masivas. Puede ser que sean un porrón de agujeros negros. Pues es que es otro tema. Pero es esa idea, ¿no? Como una sustancia que está por todas partes en el universo y que no vemos, y que no está ahí. Y Eso no- es un no- 25%. Eso es un 25%. ¿Y el resto? Me queda un 70%. Ese 70% es energía oscura. Energía Bien, oscura. vale. Y aquí está la movida, porque ahora es cuando se torna raro esto. Una cosa que descubrimos hace 100 años aproximadamente es una cosa que Einstein no quería aceptar, ¿no? Y al final el tío lo tuvo que aceptar, ¿no? Porque bueno, las observaciones eran evidentes. Es que el universo se expande. La expansión del universo. Esto es algo raro. La cosa es que si tú pones dos galaxias en el espacio, dos galaxias, y las miras durante un tiempo, te das cuenta de que poco a poco esas galaxias se van alejando. Se van separando la una en la otra. Y es una cosa rara porque no importa cómo las coloques, o así, o las coloques un poco más vertical, un poco más horizontal. No importa en qué posición las coloques, siempre las galaxias se te van alejando. Y tú te das cuenta de que las galaxias las has dejado ahí, pum, pum, las has dejado quietas. No tienen velocidad, no se están moviendo, están quietas. Y aunque están quietas, se te van moviendo. Al final es la teoría de Einstein, es la gravedad, es la relatividad general la que te cuenta qué está pasando. Lo que está pasando es que el camino entre las dos galaxias, el espacio que hay entre ellas dos, está creciendo. Es decir, es como un camino, imaginaos, ¿no? Como que esas dos galaxias tienen como un camino y lo que está pasando es como que se van colocando baldosas en el camino, poco a poco, y el camino se va ampliando. Y como el camino es cada vez más largo, las galaxias se van separando la una de la otra. El espacio mismo, como el tejido de la realidad, el espacio mismo, crece, aumenta, se fabrica nuevo espacio. Y eso está ocurriendo todo el rato. Eso es la energía oscura. La energía oscura es quien está afectando a ese A crecimiento que del eso espacio. crezca. Vale. Fijaos además que esto explica el origen del universo. El Big Bang, el famoso Big Bang, viene de aquí. Si hoy en día las galaxias cada vez se alejan más unas de otras porque el espacio está creciendo, si yo echo la película hacia atrás, si yo miro qué pasa en el pasado, pues de repente las galaxias están más cerca. Porque digamos que el espacio decrece, ¿no? Si yo miro al pasado, pues hay menos espacio, ¿no? Porque estoy echando la película atrás. Y cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos. Y yo me puedo imaginar que si el espacio ha estado todo el rato creciendo, hay un momento en el que había muy poco espacio. Estaba todo el universo de algún modo ahí comprimido en un estado muy denso porque todo el espacio ha decrecido. El momento en el que esa expansión comienza, en el que ese espacio comienza a crecer, es lo que llamamos Big Bang. No es algo que explota, en este sentido como de boom, sino es el momento en el que el espacio empieza a crecer. Eso es el Big Bang.
Entonces, lo que ocurre con la energía oscura es que está afectando a cómo el espacio crece. Lo que vemos no es solamente que el espacio crezca a velocidad constante, es al contrario. Lo que estamos viendo hoy en día es que esa velocidad está creciendo. Es decir, la expansión del espacio, el crecimiento del espacio, acelera. Eso se descubrió más o menos en los 90. Y lo que sabemos por la teoría de Einstein, esa relatividad general, es que para que el espacio crezca, para que ese espacio aumente, tiene que haber algo que le esté obligando a crecer aceleradamente. Es decir, hay alguien que tiene que estar pisando el acelerador. Y esa sustancia que pisa el acelerador es la energía oscura. Solo a través de su comportamiento, a través de la expansión del espacio, sabemos que está ahí. Por eso también es oscura, no la ves. Hay algo ahí que llena todo el universo, y además, como el campo de Higgs. Hay algo que llena todo el universo, que de algún modo también estará presente aquí entre nosotros, y que es lo que está haciendo que el espacio crezca cada vez más y más rápido. Pero, eso es la energía oscura. ¿cuánto crece al día? Muy buena. Ostras, a ver si me sabía este dato. Que es real el dato. Tiene que haberlo. Hostia. Si Siempre se sabe se que se mueve, tendrá que saber cuánto se mueve Creo al que día, era- a la hora, al minuto. Creo que segundo. era cada segundo un protón. Algo así. Un protón. Poquito. Cada segundo el tamaño de un protón. Es poquito. Poquito. Pero pasa en todas partes. Esa es la movida. Digamos que aquí entre nosotros estamos protegidos. Porque digamos que el espacio-tiempo que nos rodea a nosotros está demasiado dominado por la gravedad. Y la gravedad es como que impide que esa energía oscura actúe. Pero fuera de nuestra galaxia, ahí la energía oscura actúa, ¿no? Y expande el espacio. No os fiáis mucho del dato del protón, pero era algo así, es como muy Pero me poquito. queda muy bien dicho. Sí, sí, Es sí. pero es muy Todo. poquito, ¿no? Es así una cosa así como pequeñita. Oye, hablando de las galaxias, ¿hay vida no similar, pero hay vida realmente en otra galaxia o en otra estrella que evidentemente que se conozca, a lo mejor no, pero que se pueda Teóricamente. suponer que pueda Hmm. haber? No hay nada que nos diga que sea imposible. De hecho, muchos de los constituyentes de la vida los observamos a distancias muy, muy lejanas. Están ahí. Se ha descubierto en nebulosas, en exoplanetas, ¿no? O sea, se ha detectado en otros planetas la existencia ahí de moléculas que son moléculas bueno, se han detectado aminoácidos en nebulosas, que son los fragmentos que forman las proteínas, que son las moléculas que básicamente nos permiten estar vivos. Toda esa química básica, esas moléculas, las vemos por todo el universo. Así que tampoco hay nada que nos diga que no sea posible, solo que, bueno, sabemos que hay muchas cosas que deben coincidir, que tienen que pasar para que se sostenga la vida. Ya otro tema es que aparezca, ¿no? Pero no se puede. No puede pasar que la vida sea de otra manera como la tenemos concebida aquí. Menos mal que no una pregunta banal, ¿eh? Eso es. Bueno, pregunta sencilla. Sí, sí. No me refiero, porque al final todas las teorías están hechas en base a lo vivido. Eso es verdad. Sí, no sabemos. Por ejemplo, se discutió mucho sobre si en vez de una química basada en el carbono, como es en nuestro caso, es como que el carbono es muy versátil, ¿no? Puedes formar moléculas muy, muy diferentes con carbono. Que sucediera en vez de con el carbono, con el silicio. Y pensar, pues eso, una vez más, ¿no? En una vida totalmente diferente a la que concebimos porque su bloque fundamental es otro. No está muy claro eso. Al parecer no es tan versátil como el carbono y a lo mejor sí que una vida orgánica es lo mejor de todo. Pero como tú dices, a lo mejor hay formas muy diferentes de tener entidades conscientes. Ya ahí nos queda soñar. Pero desde luego, desde el punto de vista científico, pues coño, si sabemos que solo hay una forma de conseguir vida, ¿no? En este sentido, que es a partir del carbono, pues al menos vamos a trabajar con lo que nosotros conocemos y con lo que nosotros sabemos que funciona. Es decir, si sabemos que estas moléculas son así y funcionan así, pues oye, pues vamos a buscarlas en otras partes. Que luego hay una vida totalmente diferente, pues bueno, no tenemos posibilidad de estudiar eso. Lo que tenemos posibilidad de estudiar es química basada en el carbono y, bueno, lo que se llaman biomarcadores o incluso tecnomarcadores. Buah, esto te va a gustar, lo de los tecnomarcadores. ¿Qué es un tecnomarcador? Un tecnomarcador. Un tecnomarcador básicamente es una señal astrofísica que tú encuentras y que te está diciendo, marcador, que hay tecnología. Por ejemplo, cuando se empezaron a estudiar exoplanetas, lo de estudiar
pues, por ejemplo, ahora tenemos la capacidad tecnológica de saber que en una estrella, en algunas estrellas, mejor dicho, hay planetas que están ahí orbitando. ¿Sabes? Como empezar a ver esos planetas que están a distancias muy, muy lejanas. Incluso a estudiar si esos planetas tienen atmósfera, qué sustancias químicas hay, etc. Bueno, pues la cosa es que hubo una polémica con una estrella, ahora está mejor resuelto lo que pasó allí, una estrella que se llama la estrella de Tabi. Tabitha era una investigadora. Se encontró que como que la forma que tenía la estrella de oscurecerse, ¿no? Es como que era una estrella, por así decirlo, como que parpadeaba. Y la forma de parpadear era muy rara, no tenía ningún sentido. Las estrellas parpadean por muchos sentidos. Por ejemplo, que les pase un planeta por delante es un parpadeo, ¿no? La tapase un poquito, baja su luz y luego se va. Bueno. Pero la forma que tenía de parpadear era muy rara. Era como si algo gigantesco se hubiera puesto delante de la estrella y luego hubiera salido. Y empezaron a especular con una idea de ciencia ficción que se llama una esfera de Dyson. La idea de la esfera de Dyson es de una civilización supertecnológica mucho mayor que la nuestra, que es capaz de poner, básicamente, montones de placas solares cubriendo una estrella para alimentarse de toda su luz, ¿sabes? En vez de ponerlas aquí en un planeta, pues tú cubres la estrella llena de placas solares para extraer toda la energía de la estrella. Es como ir a tope, ¿no? Esa teoría existe. Sí, Freeman Dyson, ¿no? Que era un investigador, también su premio Nobel, ¿no? Creo que en los 60 y pico, pues propuso, oye, pues esto a lo mejor en el futuro somos capaces de hacer, ¿no? De ponerle placas solares al Sol muy cerquita y poder extraer su energía de él. Y hostia, pues a lo mejor hay alguna civilización extraterrestre ahí fuera que ya ha hecho esto. Eso veríamos cosas raras pasando en esa estrella, como esa placa solar gigante, ¿no? Pasando por delante de ella, emisiones en infrarrojo, otros. Hay como. Pues, por ejemplo, eso es un tecnomarcador. Si de repente ves una estrella haciendo eso, dices, coño, ahí. Hay placas solares. Hay placas solares y por tanto hay extraterrestres bastante más tecnologizados que nosotros. Seguro. Que a lo mejor nos visitan. Es decir, la idea de los ovnis puede ser real. La idea de los ovnis. Es decir, de las visiones y bienvenidos al planeta de. No. Yo que soy muy escéptico con estas cosas. Sobre todo, a ver, ovni en el sentido tradicional quiere decir objeto volador no identificado, ¿no? Ahora le han cambiado el nombre porque ovni ya estaba como muy ligado a marcianitos cumbiones, así que han tenido que volver a. Pero bueno, es la idea de que tú ves en el cielo algo y no sabes identificar qué es. Bueno, ¿eso tiene que ser marcianitos? Pues no, simplemente tiene que ver con que puede ser un dron chino nuevo, claro, que no conoces y militarmente dices, pues sí. Claro. Entonces, yo estoy seguro que muchos ovnis han sido realmente tecnología militar que se han callado y ya está. Y casi que es mucho mejor, por ejemplo, en el Área 51, ¿no? Que es real. Ahí se sabe en el área. No. Buah, no. Ojalá, pero bueno, son militares. Ahí se tienen que hacer cosas experimentales. Creo que los primeros, si no me equivoco, los primeros aviones supersónicos se hicieron allí. Entonces, a lo mejor no es tan loco, ¿no? Que pues, hubiera prototipos, que se hicieran vuelos, que la gente dijera, oh, marcianitos, y los del Área 51 o los militares dijeran, ¿qué piensen que son marcianitos? ¿No? Y nosotros ocultamos lo que es de verdad. Y hablando de marcianitos, nebulosas, agujeros negros, yo tengo una pregunta que si tengo que hacértela, porque sé que hay un libro sobre ello, pero quiero saber tu opinión. ¿Todo lo que pasa en la película de Interestelar es físicamente explicable? Hasta que. Spoilers. Hasta que Cooper se mete dentro del agujero negro, es todo perfecto. Todo bastante. Un poco extremo lo que pasa. Pero está todo guay. O sea, Interstellar, yo creo que una de las grandes virtudes es que es una peli que han intentado coger física de verdad, que está muy guapa, y hacer una buena trama con ella. Y lo de la cuarta dimensión. Sí, eso ya fumada. Eso ya de la librería. Sí. Lo de la librería y todo eso. Tiene un nombre, ¿no? En la película. El Tesseracto, sí. Bueno, sí, como un espacio de muchas dimensiones. Sí, eso ya bastante fumada. Pero es bastante explicable, ¿no? Eso, a ver, es que ya es locura, porque es un tío que. A ver, eso ya es muy locura porque es un tío que entra dentro de un agujero negro, luego sale, prohibidísimo. Tú caes dentro de un agujero negro, tú ya no sales de ahí ni de coña. No. Aunque bueno, realmente como que dicen que es un agujero de gusano, que es bueno, una estructura diferente. Pero eso no, eso ya a partir de ahí es fumada. Vale. A mí la parte guapa no es la de la dilatación del tiempo, ¿no? Como el tiempo pasa diferente para todo el mundo, eso es verdad. Sí.
vas muy rápido o te acercas a un sitio donde hay mucha gravedad, el tiempo pasa más lento para ti. Como le pasa a Cooper en el planeta este, que baja, sube Pasan 7 y sus años. hijos ya se han vuelto mayores, ¿no? Eso pasa en la vida real, lo medimos. Es cierto que es un poco extremo. Digamos que el planeta este al que baja Cooper y luego sube, ya han pasado 20 años, digamos que está ubicado justo como al borde de que el planeta básicamente se ha destruido por la gravedad tan intensa del agujero negro. O sea, es un planeta que seguramente no existiría nunca en la vida real, porque es demasiado extremo, pero como ellos querían Sí, dilatación temporal súper alta, pues lo han tenido que colocar ahí. como sea. Como sea, ¿no? Joder, tío. Esto... Saskine, ¿no? ¿Fue Saskine o fue Penrose? No me acuerdo. Creo que fue Saskine. Saskine, que fue como el asesor científico de todo esto, tiene un librito en el que lo explica todo con mucho cuidado. Es que brutal, tío. Joder. Yo. Tira. Es que esto es para pasarnos. ¿Podemos hacer hacer un una poco parte como- del podcast? como- ¿Te vendría? Sí, ¿no? De Yo- 3 yo me vengo, o sea, 4 horas. Joder, sí, un podcast sin horas. Yo, otra pregunta banal. Y Así, ya terminamos. así básica, muy tonta. Porque al final es algo que todo el mundo sabe, pero muchas veces no saben a qué se dedican o qué repercusión tienen esas 3 profesiones. Y al final lo hemos estudiado todos. O sea, es física, química y matemáticas. ¿Qué hacen los 3, ¿sabe? A nivel divulgativo y científico? ¿Sabe? ¿Os pisáis las mangueras? ¿No os pisáis? ¿Os ayudáis? ¿Os competís? Yo creo que nos ayudamos bastante. De hecho, incluso otras disciplinas. Como divulgadores, al final, más o menos todos compartimos un objetivo, que es comer y aumentar la cultura científica. Que yo creo que es una cosa que como españoles, incluso me atrevería a decir, como hispanohablantes, nos hace falta. Nos hace mucha falta, ¿no? Como que esa cultura científica, esas cosas básicas, las sepa cada vez más gente. Entonces, por ejemplo, nosotros en Quantum Fracture hablamos fundamentalmente de física, pero muchas veces cuando encontramos temas que son borderline o son interesantes de matemáticas, o directamente, por ejemplo, de hecho, uno de los primeros vídeos, el primer vídeo que sacamos en Quantum Fracture, trata sobre una analogía, ¿no? Una historia muy bonita de David Hilbert sobre un hotel que es infinito, un hotel que tiene infinitas habitaciones, y cómo jugando con los invitados, ¿no? con los huéspedes dentro del hotel, puedes explicar cosas muy chulas sobre el infinito y los distintos tipos de infinito. Por ejemplo, ese es nuestro primer vídeo. Dentro de muy poco vamos a sacar un vídeo que es sobre historia de la química, sobre cómo los españoles descubrimos 2 elementos de la tabla periódica y los nombres elegidos por los descubridores fueron eliminados y se pusieron nombres extranjeros. Es decir, nos birlaron nombres de la tabla periódica. Recuperarlo. Por ejemplo, díselo a la Yupac. Pero eso, ¿no? Entonces ¿nos pisamos las mangueras en ese sentido? Sí, pero todos no lo aceptamos, ¿no? Porque muchas veces son temas que son interesantes, que son divertidos. Muchas veces hay gente que como que es bastante más diestra que tú en muchos de estos temas, en el sentido de que encuentran historias que tú no hubieras encontrado, lo explican de modos que tú dices, qué cabrón, qué bien explicado. Qué bien El explicado. matemático, dice. Sí, tanto matemático como cosas de Cada química. uno su parte. Claro. Y dices, joder, es que yo si hubiera tratado este tema no hubiera sido tan bueno. Me gusta que esto esté. Porque el objetivo realmente es que la gente tenga una cultura científica mucho más amplia. Así que yo por mí en ese sentido, encantado. Y ya para terminar, José, porque se nos acaba el tiempo, pero va a haber segunda parte 100%, ¿eh? Te digo ya. Yo es que tengo una pregunta que va a ser un poco filosófica, pero sé que también la has tocado y quiero saber tu opinión. Y es que, ¿es compatible la física y la fe? Sabía que ibas a venir. O sea, sabía que ibas a venir por aquí. Sabía. Yo que venía con mi dato curioso. Yo estaba convencido de que vamos a hablar sobre trajes. ¿Sí? Por algún motivo. Joder, Yo estaba tío. convencido. O sea, ya se ha ido todo para abajo. ¿Ibas a dar un dato De hecho, sobre los trajes? tenía un dato curioso sobre trajes. Dilo y ahora después cuento. Ya vamos al otro, que es un podcast completo Sí, sí. de apología. Muy bien. Va a ser la entradilla para el podcast siguiente. Para el podcast siguiente. Venga. Trajes. ¿Por qué normalmente los trajes... Bueno, es que seguro que lo vais a saber, pero da igual. O no. ¿Por qué normalmente o sea, como el convencionalismo de los trajes es que o son negros, o son grises, o son azules? No, hombre. ¿Por la luz o qué? Eso es. O bueno, claro, vosotros tenéis un poco de todo. Pero hay como una sobriedad, Vale. ¿no? En los colores de los trajes. Pues es muy loco, ¿no? Porque... el dato curioso. Tiene que ver con la Revolución Francesa. Coño. A ver. Es como siempre, ¿no? Las cosas de moda o son los franceses o son los italianos. Pues en este caso son los franceses.
La corte de Luis, ¿no? Eso era todo despiporre de... Si tú ves todo era trajes amarillos, rosas, rojos, las telas más raras con los colores más caros, no los pigmentos más caros, no, eso era todo fantasía y color. Claro, que cuando les pasaron por la guillotina a todos, claro, la gente pensó que a lo mejor vestirse de esa forma como lo hacían los nobles, la gente, pues a lo mejor no era la mejor idea y había que hacer todo lo contrario. Vestirse con los colores más sobrios para no dar a entender, ¿no? Los revolucionarios franceses, no dar a entender que eras de los burgueses, ¿no? Sí. Entonces de ahí proviene. Hostia. De ahí proviene. Proviene de Por eso. desligarse de... Y fijaos que, claro, al final como que se ha dado un poco la vuelta, ¿no? Ponerte un traje o ir de traje todo el rato es como una cosa formal, que se liga mucho más a clases altas, etc. Aunque están replicando justo lo opuesto, ¿no? En vez de como replicarlo, de ser un poco como estos dandies africanos, ¿no? Que van con colores totalmente fantasía. Pues de ahí proviene, nos proviene de la Revolución Francesa. Y bueno, acabé de dar una lección histórica. Eso Brutal. lo vamos a poner en el discurso de venta de Traje todos los fucsia. clubs. A partir de ahora, trajes fucsia. Muy Todo bien. el mundo. Brutal. De ese dato. Mil gracias. A vosotros. Y Y la fe. es incompatible la física, es incompatible la ciencia con la fe. Suelta si quieres un mínimo speech de 30 segundos y dejas abierto para el próximo. Yo diría que los sistemas de conocimiento de la ciencia y de la fe son muy diferentes y en gran medida son un poco conflictivos. Yo diría que es complicado, pero yo diría que es muy complicado. Pero también es cierto que el ser humano es contradictorio en sí mismo y que puede tener una cierta cabida. Aunque, en mi opinión, yo creo que es complicado. ¿Vale? ¿Qué porcentaje de científicos poseen una religión? ¿Hay un alto porcentaje o realmente no es nada? Pues no me sé la estadística, os la miro. Me interesa saberlo, luego la miro para la parte 2. Pero sí es, mira, lo acabo de mencionar ahora mismo, Juan Maldacena. Maldacena es católico. El Messi es Hostia, católico. pues si el Messi y la física es católico, Pues habrá que... tu discurso. Pues ya está, pues hasta luego, ya está. Años Pues, de filosofía mira, de la tienes- ciencia para tienes- esto. Estamos hablando de que Messi juega en el Barça y el mejor equipo del mundo es el Madrid. Bueno, Eso lo dejo a vosotros. oye, Luis, te hago una tarea y es que para el próximo podcast, de aquí a que ¿Qué más tareas No, quieres? que hables con Maldacena para que Vale. te dé su opinión sobre esta pregunta y no la traslada. Y tienes tu opinión y la suya. Hostia, eso sería brutal. Es difícil acceder a Maldacena por lo que sea. Eso tiene la gente de Bueno, Princeton. yo te dejo la tarea ahí, por si Sí. acaso es posible. Pero es pues interesante hablarlo, sí. Y por acabar, siempre todos los invitados pues lanzan una pregunta a su posterior. Al siguiente invitado. Al siguiente invitado y tú tienes que lanzar otra, ¿vale? Creo que la pregunta que te iba a hacer es la más complicada que te han hecho nunca más porque Cosme, el tío, o sea, en plan, la ha repensado 1500 veces y es la siguiente. ¿Cuál es? Es que yo creo que es importante y creo que tienes que reflexionarla mucho porque A ver. vaya, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es mi plato favorito? Hostia, qué difícil, macho. Joder. Después de lo que hemos hablado, tío. Eso es. Revirtiendo. Bueno, hemos ido un poco bajando. Venga. Hostia, qué difícil, ¿eh? Es que me gusta mucho comer. Y encima cocino, o sea, cocino bastante. O sea que sí, sí. Bien. Top 3. Dame 3 platos. Buah. Yo es que primero en la tortilla de patatas encuentro mucha mística. Es una cosa muy mística, Vale. de verdad. ¿Con Joder, o sin cebolla? ¿Qué clase de pregunta es esa? Como siempre. Como siempre. Donde está el debate realmente es cuajada o sin cuajar. Ahí Creo está que donde eso está el debate. Además, vosotros siendo sevillanos, ¿no? Que vosotros tiráis para Yo cuajada. Sin cuajar, Sí. sin cuajar. Pero Yo sí que es tiro verdad que cuajada. Claro. Sí. en el sur son las tortillas de 4 dedos de De- alta. claro, sí. Bueno, yo no me quedo lejos, pero yo soy manchego, o sea, no me quedo lejos. Joder, es que ahora mismo estoy como un poco en blanco. Yo creo que ahora mismo estoy como tortilla Bueno, de patatas. tortilla, ¿vale? Yo es que ahora mismo soy tortilla de patatas. O sea, como una buena tortilla de patatas a mí me parece una cosa loquísima. Me Tortilla de parece- me patatas, parece así lo voy a una- dejar. una buena Un producto respuesta. nacional. ¿Y cuál sea tu pregunta para el próximo invitado? Eh, Si sabes quién es. Venga.
Me han dejado el plato favorito. Vamos a subir el Sube listón. a tu nivel de la conversación que hemos tenido hoy, que es brutal. Locura. Locura. Que tú digas, hostia. Si fueras un elemento de la tabla periódica, ¿cuál serías? Venga, a chuparla. A chuparla. A ver qué Y dice. a ver quién es el próximo que. El estroncio, tío. Eso, es una buena pregunta, Te ¿eh? mandaremos el recorte de esa respuesta. Por favor. Oye, Suli, ha sido un placer tenerte aquí. Nos vosotros, ha pasado la hora, vamos volando a lo siguiente. Necesito Totalmente. otro podcast. Tengo muchas cosas que hablar y primero agradecerte que has sido parte de desde nuestros inicios. Desde hace 2 años tienes tu trabajo, confía en nosotros Tal cual. y sabemos que lo sigues haciendo, así que mil gracias por eso y mil gracias por sacar un ratillo, venirte hoy y regalarnos esta clase de vida y de física. A vosotros, encantado y nos vemos en la próxima. Un placer, Suli.